Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a realizar un resumen teórico de la norma internacional de contabilidad 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores. Como lo indica el nombre de esta norma, el alcance abarca tres elementos. Uno, son las políticas contables que escoge la empresa y los cambios que éstas pueden experimentar. Como un segundo elemento están los cambios en estimaciones contables. Como un tercer elemento está la corrección de errores de periodos anteriores. Y finalmente tendríamos lo que son los efectos impositivos que pueden tener estos cambios o estas correcciones. Por supuesto, pues estas implicaciones impositivas relacionadas en nuestro caso principalmente con el impuesto de renta rigen de conformidad con la NIC 12 del impuesto a las ganancias. Vamos a comenzar a ver los tres elementos que tiene esta norma. El primero son las políticas contables. Tenemos que contextualizar que las políticas contables, nos dice la NIC 8, que son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Entonces, aquí podríamos ubicar algunos ejemplos de los cursos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la empresa tiene que tener políticas contables para los inventarios. Tiene que determinar si sus inventarios se van a registrar por PEPS, por promedio o por identificación específica. En relación a propiedad, planta y equipo, tiene que identificar si propiedad, planta y equipo se va a registrar por el método de costo o por el modelo de revaluación. Así podríamos continuar. Hay algunas cuentas contables que tienen normas o interpretaciones específicas para las partidas, porque aquí también podríamos mencionar, por ejemplo, la NIF 9 de instrumentos financieros, eh, y también de pasivo financiero. También podríamos identificar para los activos intangibles. Es decir, hay normas específicas para algunas partidas. Sí, es claro que no todas las partidas tienen normas específicas. Entonces, la NIC 8 nos dice que las políticas contables también pueden ser desarrolladas por la gerencia. Por supuesto, este desarrollo por parte de la gerencia lo que busca es que sean normas que sean o políticas que sean fiables, que permitan la comparabilidad de información y por supuesto que no se aparten del marco conceptual de la información financiera. Recordemos, bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando vimos el marco conceptual de la información financiera, que precisamente en ausencia de normas, el marco conceptual nos daba las bases para la medición y el reconocimiento y la baja de las diferentes cuentas. Entonces es una guía importante para el establecimiento de políticas para algunas partidas que no tienen específicamente una norma. Continuando por aquí, pues como último elemento que ya mencioné anteriormente es que tiene que haber una uniformidad de las políticas para eventos, transacciones y condiciones similares. No es que para una situación yo voy a utilizar una política y para otra situación que es igual a otra política. La política tiene que ser estándar. Todo la tenemos que aplicar y la tenemos que aplicar a lo largo del tiempo. Em, Aquí es importante que esa política, al ser estándar, lo que va a facilitar es la comparabilidad de la información a lo largo del tiempo, porque siempre estamos registrando las cosas de la misma forma. Siempre estamos utilizando, por ejemplo, ahora que lo mencionaba, el método promedio para mi inventario. Pero si en algún momento yo tengo que hacer el cambio a PEPS, pues ahí va a haber
una pérdida de esa comparabilidad porque tengo unos datos que son por PEPS y otros que son por promedio, entonces no son comparables, que es precisamente lo que vamos a tratar en la siguiente diapositiva. Nos dice que ante cambios en políticas contables, que es posible, tenemos cierto tratamiento. Primero veamos que los cambios en políticas contables no se pueden realizar. Una vez que la empresa los determina, tiene que tener esa política, a menos de que cumpla una de las dos condiciones. Uno es que sea un requisito de una norma. Puede ser que la norma solicite que ahora registremos las transacciones de una nueva forma o que alguna forma que existía desapareciera, pero es un requisito de la norma. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos para inventarios como políticas contables, PEPS, identificación específica y promedio. En algún momento existió WEPS. Entonces, al haber eliminado el método WEPS, pues es una solicitud de la norma reclasificar ahora la política. Ya no podemos utilizar esa política porque ya no es vigente. La segunda es porque permite que se suministre información fiable o relevante para el tomador de decisiones. Por ejemplo, si yo tengo un inventario que es perecedero y lo estoy llevando por promedio, muy probablemente yo podría hacer un cambio de promedio a PEPS que esté más este, en concordancia con la forma en que se utiliza aquel inventario, de acuerdo a cómo se manejan esas fechas de caducidad. Entonces puede ser un cambio justificado perfectamente si vamos a proporcionar mejor información. Finalmente, es importante mencionar que estas políticas se aplican retroactivamente como si la política contable se hubiese estado aplicando siempre. Tenemos que devolvernos a los periodos anteriores de la información que estamos presentando y pues aplicarla a los datos que teníamos en aquel entonces, para que los datos sean comparables, que era lo que decía. Si yo estoy presentando mi estado financiero del 2023 comparado con el 2022, pues la política contable del 2023 ya es la nueva, la del 2022 estaba preparada con la información o la política que había en aquel momento, hace el cambio. Los 2 años no son comparables, pero para poder el tomador de decisiones que recibe los estados financieros, que recibe esa información, pueda tomar buenas decisiones, tenemos que ayudarle un poco y irnos al 2022 y modificar las cifras de aquel estado con base a la nueva política, como si siempre se hubiesen aplicado. Es importante que hay que intentarlo de forma retroactiva para todos estos periodos, a menos de que fuera prácticamente imposible, ¿verdad? Lo que la norma menciona como impracticable, que es, bueno, yo me siento a hacer todos los esfuerzos posibles por aplicar la norma, pero no se logró de forma retroactiva. Entonces, lo hago a partir de donde sea posible. Te tengo que, por supuesto, documentar esa situación en las notas. Es importante que en información a revelar nosotros tenemos que indicar el nombre del título de la norma que está solicitando el cambio de la política contable. Aparte de eso, por supuesto, la disposición transitoria que tiene esta norma y la naturaleza del cambio que se está realizando, el importe de los ajustes de los periodos anteriores para lograr esa comparabilidad y finalmente si la aplicación retroactiva es impracticable, que era lo que mencionaba anteriormente, puede ser que en algunos casos que podamos lograrlo fácilmente, pero en otros casos ya no es tan sencillo realizar este ejercicio hacia atrás. De hecho, en algunos casos la misma norma no lo decía en la NIC 1 y también en el marco conceptual, que a veces hay elementos que es más costoso lograr realizarlos que el beneficio que obtenemos y entonces en esos casos pues tendremos que fallar y ponerlo en las notas. Aquí estaríamos fallando en no poder hacerlo retroactivo, pero siempre estamos aplicando la nueva política, por lo menos para el periodo comparativo
al que estamos presentando. La segunda temática de esta norma son las estimaciones contables. Entendemos por estimaciones contables es algunas aproximaciones al valor de las partidas del estado financiero que no pueden medirse de forma exacta. De hecho, nosotros hacemos una serie de estimaciones que no le restan valor a los estados financieros, sino que por la naturaleza misma pues, van a ser un dato estimado hasta el momento en que ya determinemos el dato exacto. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un juicio, eh, lo que son los activos, pasivos contingentes, donde no tenemos claridad del monto o inclusive las mismas provisiones que ya sabemos, en algunos casos que hay que desembolsarlas, pero no sabemos el monto por el cual hacerlo y al final se hace un cálculo con los mejores supuestos que tenemos en ese momento, pero al final siempre hay cierta incertidumbre sobre ese dato. Son datos estimados. Lo mismo también lo que son las estimaciones para incobrables, algunas valoraciones de activos, ¿verdad? Por ejemplo, los valores razonables de inventarios. Este, Ahí vamos a tener estimaciones contables. La misma depreciación, por ejemplo, también es una estimación. Pueden necesitar revisión cuando se tenga conocimiento e información adicional. Entonces, por ejemplo, regresando al último que mencionaba, la depreciación tiene elementos estimados. Nosotros para hacer la estimación tenemos el costo que es muy claro porque pagamos por aquel activo. Por ejemplo, estoy comprando un edificio y yo sé el valor del activo, de ese edificio, pero hay datos estimados en cuanto a los años de vida útil. Nosotros podemos hacer un estimado con base a un peritaje y sabemos que, no sé, ese edificio va a durar 20 años, pero información nueva puede en el futuro, porque somos más expertos o porque hay datos nuevos que salieron a la luz, determinar que no son 20 años, que tal vez eran realmente 40 años. Aquí hay que entender que las estimaciones son mejores mediciones que vamos teniendo. De hecho, entre más grande sea el periodo que estamos considerando, más improbable es que lleguemos al monto correcto. Pero no es lo mismo calcular un dato que se va a obtener dentro de un año a un dato que se va a obtener dentro de 20 años. Por ejemplo, en mi caso del edificio que mencionaba anteriormente, una estimación va a ser el valor residual, la posibilidad de vender ese activo al finalizar su vida útil y obtener algún beneficio económico. Entre más nos aproximemos al final de la vida útil del activo, pues más podríamos este, mm, aproximar esa cifra. Pero un dato a 20 años es muy incierto. Entonces, las estimaciones existen en muchas de las partidas de los estados financieros y son el producto de la mejor información que tenemos en ese momento, lo que hace que posteriormente, si obtengo mejor información, haya un cambio. En este caso, los cambios en estimaciones nos dice el ANIC 8 que es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo o en el importe del consumo periódico de un activo que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Aquí es muy importante que estos cambios que estamos logrando identificar, vean que no son producto de un error. Nos dice la norma que los cambios en estimaciones contables son el resultado de nueva información o de nuevos acontecimientos y no son correcciones de errores. Por ejemplo, si vamos de nuevo al caso del edificio, compré hoy el edificio, le voy a calcular su depreciación al final del mes o al final del año, bueno, dependiendo de la política de la empresa. Bueno, digamos que la vamos a calcular al final del mes.
el equipo experto me dice que el activo no tiene o no va a tener ningún valor residual al finalizar su vida útil y su vida útil es de 20 años. Pues en ese momento, entonces yo tomaré el costo del activo, le restaré su valor residual y lo distribuiré entre los años de vida útil. Voy a irlo depreciando así, pero no sé, en el año 5 el equipo consideró que ahora podría, producto de, tal vez se volvieron más expertos, tienen alguna información que en aquel entonces no, este, ahora conocemos que tiene un valor residual posible. Y entonces realizamos el recálculo y a partir de aquí en adelante vamos a hacer una nueva depreciación. Es producto de nueva información, no es producto de haberme equivocado en el pasado. En el pasado yo consideraba que su valor residual era de cero, pero ahora con nueva información sé que su valor residual es X monto. Se aplica de forma prospectiva, como mencioné anteriormente, es decir, de aquí en adelante. No se consideran los periodos anteriores. Aquí es diferente la política, donde tenemos que volvernos a ver los periodos comparativos. Aquí no, porque no es una corrección de errores, ni un cambio en una política. Dice que un cambio en los criterios de medición aplicados es un cambio en una política contable. Esta aclaración es importante porque a veces tiende a haber un hilo muy delgado entre lo que es un cambio en una estimación y un cambio en una política. Por ejemplo, para el caso que he estado mencionando del edificio con la depreciación, un cambio en una política de depreciación es registrar por el método de línea recta o, por ejemplo, por el método de actividad o de suma de dígitos. En cambio, un cambio en una estimación es que ahora tengo nueva información sobre el valor residual o tal vez sobre la vida útil del activo. Entonces, hay que tener cuidado entre si lo que estamos tratando es una estimación o un método de medición que correspondería más bien a la política contable. Ahora, aquí tenemos que también informar en las notas de estado financiero si se da un cambio en una estimación, la naturaleza del cambio, a qué se debe, ¿verdad? La nueva información que obtuvimos, el importe del cambio para ese periodo, pero también el monto en periodos futuros si fuera posible. Puede ser que en algunos casos, de hecho la norma lo menciona, sea impracticable determinar ese efecto en periodos futuros, pero en la medida de lo posible, pues tendríamos que estar presentando cómo quedaría este periodo y cómo se vería reflejado esto en el futuro, en los futuros periodos. Finalmente, la tercera sección de la norma es la de errores de periodos anteriores. Aquí sí es un error. Entonces, si regreso al caso de la depreciación para que lo tengamos muy claro, un error puede ser, voy a depreciar el activo, el edificio, logro identificar que ese edificio tiene un valor residual y una vida útil. Por ejemplo, tiene un valor residual de 1 millón y una vida útil de 20 años. La persona que va a hacer el registro de la depreciación se equivocó, no vio que había un valor residual y le colocó un valor residual de cero. Es un error porque el dato sí existía y no lo utilicé. Entonces, los errores se dan por la omisión de datos o también porque, por ejemplo, podría haberme equivocado en algún registro o podría haber interpretado mal algún dato. Este, la NIC 8 nos dice que son las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba disponible. Ojo eso, está disponible, lo que mencionaba anteriormente. Yo sí conozco el valor residual del edificio, pero no lo sé. Le puse cero porque me equivoqué y no lo usé en el cálculo, precisamente, pero sí se conocía. Y es diferente al cambio en la estimación. Hace un rato, un caso muy parecido,
es que en el caso del cambio en la estimación, yo no conocía o no tenía la expertise para conocer el valor residual. Ahora, en este sí lo conocía, pero no lo usé. Dice que está disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, ¿verdad? Entonces estaba listo en ese momento. Nuevamente, es porque lo estaba omitiendo, pero si el dato existía, pero no existía, pues no sería un error, sino que más bien es un cambio en una estimación. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Y finalmente nos dice que dentro de estos errores se incluyen los errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. ¿Verdad que hay que tener cuidado porque también pues, puede ser que ese uso del dato puede ser malintencionado, por ejemplo, para obtener un beneficio tributario o de alguna otra naturaleza. Y la corrección del error eh, es diferente a las que, digamos, a cambio de la política, porque la norma nos dice o nos da un concepto que es la reexpresión. Nos dice que se corrigen en forma retroactiva, reexpresando la información comparativa o los saldos iniciales. Aquí, bueno, es parecido a la política contable en el sentido que tengo que devolverme, es retroactivo, pero dice que hay que reexpresar la información, ¿verdad? Hay que volver a preparar ese comparativo, pero con los datos correctos, como si nunca me hubiera equivocado. De hecho, precisamente eso es lo que buscamos, como si el error no se hubiera cometido nunca. Ahora, si fuera impracticable, reexpresar la información, por lo menos los saldos iniciales sí hay que corregirlos con el efecto acumulado de aquel error. Y para finalizar, pues la información a revelar. Tenemos que revelar la naturaleza del error. Tenemos que revelar el importe del ajuste que estamos haciendo a los periodos anteriores en cada periodo. Y si es impracticable, la aplicación retroactiva, ¿verdad? Que también pues es un escenario posible que entonces lo vamos a aplicar sobre los saldos iniciales. Y bueno, con esto estaría finalizando este repaso de la NIC 8. Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios. Muchas gracias.